Alejandro Reyes avanzaba por la ciudad con un malestar que se anclaba en lo más profundo de su ser. Mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento, no podía evitar mirar con desdén la publicidad estridente, las calles descuidadas y a la gente que parecía deambular sin conciencia. Pensaba en los políticos corruptos que manipulaban la población con promesas vacías y en cómo muchos caían presa fácil de estafas, precisamente porque el mundo, según él, carecía de verdadera lógica y sentido común. Había visto un cartel electoral pegado en una pared rota y no pudo contener una mueca de asco. Cada vez es más fácil mentirle a la gente, pensó, recordando los escándalos de corrupción que saturaban las noticias. No entendía por qué la gran mayoría aceptaba esas mentiras sin cuestionarlas. Esa falta de razonamiento colectivo lo desesperaba y lo hacía sentir aún más aislado de la masa. Con cada paso, la noche fresca ofrecía un contraste extraño a su furia interna. Las lámparas de la calle titilaban débilmente, como si también fueran víctimas de un mundo desordenado. Sin embargo, el parque cercano prometía al menos un momento de silencio lejos del incesante bullicio de autos y voces. La ciudad seguía su rutina incansable, el ruido de los motores y el murmullo de la gente entrelazándose en un caos que para él resultaba cada vez más insoportable. Al internarse en el parque, Alejandro hundió las manos en los bolsillos de su chaqueta, intentando apaciguar sus pensamientos sin éxito. Las luces tenues de las lámparas iluminaban un camino de piedra, mientras los árboles proyectaban sombras alargadas y serpenteantes. De pronto algo captó su atención. Cerca de un banco de madera desgastado, oculto entre el césped y unas hojas secas, un destello intermitente parpadeaba. Pensó que era el reflejo de la luz de una lámpara, pero este brillo tenía algo peculiar. Intrigado, se acercó con cautela. Allí estaba, un reloj. Aunque en apariencia común, su diseño resultaba extraño. El metal negro relucía con un brillo casi antinatural, como si fuera nuevo, pero el estilo le resultaba completamente desconocido. Lo recogió con cuidado, notando que no tenía marcas visibles ni botones, salvo una pequeña pantalla oscura incrustada en el cristal. Lo giró entre sus manos, buscando pistas sobre su origen. No había inscripciones, logotipos ni símbolos. En cuanto rozó la pantalla, una línea de luz azul se encendió en el borde del dispositivo y un leve zumbido escapó del mecanismo. Instintivamente, Alejandro soltó el reloj, que cayó al suelo con un golpe seco. Retrocedió un paso, sintiendo su corazón latir con fuerza sin apartar la vista de aquel objeto. «¿Qué demonios?», murmuró mirando a su alrededor. El parque estaba desierto, no había señales de que alguien lo hubiera dejado allí. Volvió a recogerlo, esta vez con más cuidado. La pantalla parpadeó brevemente, mostrando una serie de símbolos que Alejandro no reconocía, como si fueran de un idioma ajeno. El dispositivo emitió un ruido sutil, parecido al de una transmisión estática, y luego se apagó. Guardó el reloj en el bolsillo de su chaqueta, decidiendo llevárselo a casa. Quizás no era más que un juguete caro, pero una parte de él intuía que aquello significaba algo mucho más importante. Mientras abandonaba el parque, notó un leve peso en el bolsillo, casi como si el reloj estuviera alerta. Esa noche, el sueño lo eludió, ya de vuelta en su departamento, un modesto piso en lo alto de una torre vieja en la ciudad capital. El edificio había visto mejores días, pero aún se mantenía firme, con su estructura sólida y un vestíbulo que conservaba el aire de una época más elegante. El apartamento era pequeño, funcional, con muebles sencillos, pero bien cuidados. Las paredes, aunque marcadas por el paso del tiempo, no se sentían descuidadas, sino llenas de historia. Un ventanal ofrecía una vista privilegiada de la ciudad, con sus luces parpadeantes y el murmullo lejano del tráfico nocturno. Allí, entre la penumbra y la tenue iluminación de una lámpara en la mesa, Alejandro se encontraba sentado en la cocina con el reloj frente a él. Lo estudió desde todos los ángulos, buscando interruptores, inscripciones o cualquier indicio de funcionamiento. Sin embargo, no encontró nada. Cuando volvió a tocarlo, la pantalla se activó de nuevo, lanzando un destello blanco que iluminó la habitación por un instante. Fue entonces cuando lo sintió, un cosquilleo en la piel, como si una corriente invisible lo recorriera. El reloj, inmóvil hasta ese momento, parecía ahora una criatura viva que se conectaba de algún modo con él. Alejandro comprendió al instante que no se trataba de un objeto cualquiera. Aquel hallazgo estaba destinado a cambiar su vida de formas que aún no podía imaginar.
El destello que había llenado la habitación no era una simple luz. Alejandro Reyes sintió un cosquilleo en la piel, un hormigueo eléctrico que parecía venir de todas partes y a la vez de ninguna. Durante unos segundos pensó en lo absurdo que parecía todo. Hacía tan solo unas horas renegaba de un mundo que creía dominado por la irracionalidad y ahora un suceso completamente ilógico sacudía su propia realidad. El reloj, inerte sobre la mesa hacía apenas unos minutos, emitía un zumbido suave pero constante, como el murmullo de algo vivo. En el silencio de la cocina, incluso su respiración retumbaba como un eco. Alejandro, sentado frente a él, no podía apartar la vista de aquel pequeño objeto que irradiaba una energía indescriptible. Mientras él trataba de asimilar lo que acababa de ocurrir, algo mucho más grande tenía lugar a una escala cósmica. En una región lejana del espacio, a años luz de la Tierra, un satélite, vestigio de una civilización avanzada del futuro, reaccionó al pulso emitido por el reloj. Este dispositivo, dormido durante siglos, comenzó a despertarse de su letargo. Su diseño, muy superior al humano, podía atravesar distancias intergalácticas en un abrir y cerrar de ojos. Con cálculos precisos y métodos que la humanidad apenas empezaba a teorizar, agujeros de gusano, fluctuaciones espaciotemporales, el satélite se trasladó en minutos a la órbita baja de la Tierra, directamente sobre la ciudad de Alejandro. Él, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que ocurría más allá de su cocina. Todo lo que sabía era que el reloj había alterado su realidad. Durante horas permaneció inmóvil, observándolo como si pudiera revelarle sus secretos con solo mirarlo fijamente. Finalmente, la curiosidad venció al temor. Extendió la mano y rozó de nuevo la pantalla del dispositivo. Esta vez, en vez de un simple destello, el reloj proyectó un holograma, una serie de símbolos y gráficos que flotaban en el aire, brillando con un tenue fulgor azulado. Alejandro se inclinó hacia adelante, fascinado. Los caracteres eran incomprensibles, un lenguaje jamás visto, pero que parecía guardar un orden preciso. Con cautela, movió sus dedos sobre la pantalla y el holograma respondió a sus gestos. Era como si el reloj no solo reaccionara, sino que anticipara cada movimiento. Entonces encontró algo inesperado, un ícono que se asemejaba a un mapa. Al tocarlo, la proyección cambió. Una imagen tridimensional de la ciudad apareció frente a él, detallando calles, edificios y parques con asombrosa exactitud. Alejandro reconoció de inmediato las avenidas principales, las plazas llenas de gente e incluso zonas marginales. Pero lo que realmente lo impactó fue que el mapa estaba en constante movimiento. Veía autos desplazándose por las calles y luces que parpadeaban en los edificios cercanos, como si fuera testigo de la ciudad en tiempo real. «Esto no puede ser real», murmuró, incapaz de apartar la vista. Mientras ampliaba y reducía el mapa con sus dedos, Alejandro percibió algo aún más sobrecogedor. Cada detalle sucedía en directo. Para confirmarlo, se asomó por la ventana que daba a la calle y vio a un vecino subir a su coche exactamente igual que en la proyección. Su incredulidad se transformó en asombro puro. Aunque él no lo sabía, el satélite ahora orbitando sobre la ciudad alimentaban al reloj con datos en tiempo real, creando una conexión que trascendía todo lo que la mente humana podía concebir. El reloj, sin embargo, no hacía juicios. No clasificaba personas ni señalaba amenazas. Solo mostraba datos crudos, sin interpretarlos. Era una herramienta nada más, y Alejandro entendió que el verdadero propósito de aquella tecnología dependería por completo de él. Recordó fugazmente su desprecio por la corrupción y la falta de sentido común en el mundo. Ahora tenía en sus manos algo que podía revelar secretos o incluso manipular la realidad de los demás. A pesar de la fascinación que sentía, una nueva emoción comenzó a surgir en su interior, una mezcla de miedo y responsabilidad. Esa herramienta, con todo su poder, podía cambiar vidas, pero para bien o para mal. Esa decisión estaba ahora en sus manos. De pronto, un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué él? ¿Por qué aquel reloj había aparecido en su camino? Alejandro no era una figura importante y jamás había hecho algo de relevancia a gran escala. Era solo un joven común, alguien que intentaba sobrevivir en un mundo lleno de injusticias. Sin embargo, le resultaba innegable la sensación de que había algo deliberado en este encuentro, como si el reloj lo hubiera estado esperando. Esa idea lo inquietó, pero también lo cargó de determinación. Guardó el reloj en el bolsillo, aunque su mente seguía desbordada.
Las posibilidades parecían infinitas, pero también abrumadoras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba realmente preparado para las consecuencias de usar algo tan poderoso? En su cabeza imaginó escenarios en los que la tecnología caía en manos corruptas o se usaba para manipular aún más a una sociedad que él consideraba tan frágil. Con un suspiro profundo, apagó las luces de la cocina y se dirigió a su habitación. La oscuridad no hizo más que resaltar la sensación de que algo más grande acababa de comenzar. Esa noche, Alejandro apenas logró dormir. Mientras la ciudad descansaba bajo el manto de la noche, él se debatía entre la emoción y la duda. ¿Buscaría ayuda o mantendría el hallazgo en secreto? Una cosa era clara: su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Aunque no podía prever lo que el futuro le deparaba, entendía que este era solo el primer paso de un viaje extraordinario. Y sin que él lo supiera, el reloj ya se preparaba para enviar su próxima señal, listo para sacudir de nuevo su percepción de la realidad.